Buenos días, estudiantes de grado octavo. Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a su clase de física. Esta vez estoy trabajando en un recurso web. La idea es explicar algunos temas que se han trabajado en el desarrollo de las guías cognitivas, darles una breve explicación de las temáticas y profundizar en algunos de los temas. Entonces vamos a dar inicio a nuestra presentación y a medida que desarrollemos, pues les voy a dar dando unas indicaciones. Entonces, en principio nosotros estamos trabajando el concepto de termodinámica. ¿Qué es la termodinámica? Básicamente es la rama de la física que se encarga de estudiar el calor y sus transformaciones en energía. La palabra se deriva del vocablo griego que significa movimiento del calor. Para los griegos eso significa, para los griegos esta era una una propiedad que tenía la materia, que estaba dentro de la materia. Posteriormente, ese postulado se reevaluó, más o menos a principios del siglo XIX, durante la Revolución Industrial. Entonces, para hablar de termodinámica, que es la rama de la física que estudia el calor, es importante tener claro que hay unas definiciones que son muy precisas, un lenguaje que es muy propio de la disciplina como tal. Entonces vamos a mirar una definición que es muy importante. Entonces, el concepto de temperatura. ¿Qué es la temperatura? Es una cantidad que indica qué tan caliente o frío está un objeto con respecto a una norma que se llama temperatura. La palabra térmico o temperatura proviene del término griego para indicar calor. Para los griegos, la relación entre temperatura y calor no tenía una diferenciación. Eran casi eran casi similares. De hecho, nosotros creemos que son similares, pero ya se van a dar cuenta que esto se revalúa un poco. Entonces, ¿qué es la temperatura? La temperatura es una medida escalar. ¿Qué es una medida escalar? Es una medida que utiliza únicamente un número. Entonces, como ustedes saben, la temperatura se mide en la unidad grados y dependiendo de la escala se pueden manejar grados Celsius, grados Fahrenheit o grados Rankine. O ya como tal, las medidas que son en Kelvin, que no se utiliza grados, sino solamente el Kelvin. Entonces, eh, como tal, la temperatura viene del concepto de termómetro. Entonces, el termómetro es como el instrumento que utilizamos básicamente para medir temperaturas. El primer termómetro fue creado por Galileo, inventado por Galileo en 1602. Aquí les muestro una imagen de qué fue lo que hizo Galileo. Resulta que Galileo hizo un termómetro, pero no le puso una escala. Entonces, esto es lo que se conoce como el termoscopio. Para Galileo esto era simplemente un juguete con el cual él miraba ver y subir, o sea, él miraba cómo subía y bajaba el líquido del cual estaba hecho ese termómetro, pero él nunca se preocupó por ponerle una escala porque no era el interés de Galileo. Entonces, eh, cualquier termómetro utiliza un concepto en física que se llama dilatación. Casi todos los materiales se dilatan o se expanden cuando se elevan sus temperaturas o se contraen cuando están bajas. La mayoría de los termómetros mide la temperatura debido a la expansión o contracción de un líquido, que suele ser mercurio, alcohol teñido o en su defecto, agua. ¿Qué sucede con esto? Resulta que cuando nosotros trabajamos el concepto de dilatación, pues la dilatación puede venir como en tres fases. Está la dilatación lineal, que es de un objeto en una sola dimensión. Son objetos que se expanden o se contraen en una sola dimensión. Está la dilatación superficial, que ya son áreas que se expanden tanto a lo largo como a lo ancho. Podemos pensar en una placa de aluminio. O está la dilatación volumétrica, que ya son objetos macizos que tienen volumen, los cuales expanden o contraen su tamaño. Puede ser una esfera o objetos de esa magnitud. Entonces,
¿Qué es importante saber acá? Que los termómetros manejan un concepto que se llama dilatación. Dentro de los termómetros hay algunas sustancias que reaccionan fácilmente cuando se incrementa la temperatura de los objetos. Entonces, resulta que para esto fue muy importante definir una escala. Eso se llaman escalas termométricas. ¿Qué son las escalas termométricas? Son como los referentes que se toman para calibrar los termómetros. Entonces, en principio, está la más común, que es la escala centígrados, que va de -273, que es el punto de congelación. Es el punto de, o sea, ese se llama el cero absoluto de temperatura. ¿Qué es el cero absoluto de temperatura? Es cuando ya la materia se condensa tanto, 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 que ya, no deja, que ya los átomos dejan de circular. Entonces, eso es un valor experimental que se asume que después de este cero absoluto de temperatura ya no existe nada. Y está en la escala centígrados que fue desarrollada por el señor Celsius, aquí está el nombre escrito. Él tomó como referencia el agua. Entonces, para él, a los 0 grados era el punto de congelación del agua y a los 100 grados, pues el punto de ebullición. Él tomó como referencia utensilios de cocina o cosas del común. Posteriormente aparece el señor Fahrenheit, que es contemporáneo, entonces ellos son contemporáneos, se llevan 1 o 2 años de diferencia, y él trabajó en una escala más basado en el clima, y él calibró sus termómetros no basado en agua, sino basados en alcohol. Y él determinó que su punto cero para la calibración era 32 grados y lo llamó Fahrenheit, y posteriormente el punto de ebullición del alcohol es 202 grados Fahrenheit. Entonces, o del agua también puede ser. Entonces, eso es como el punto de comparación. Recordemos que Fahrenheit trabajó con alcohol, Celsius trabajó con agua, entonces posteriormente apareció Kelvin, que era un señor que se dedicaba a la industria. Entonces, él manejó una escala que va desde 273 para arriba. Eh, hay, hay elementos que pueden llegar hasta el 0 Kelvin, que sería el punto máximo de congelación, el cero absoluto. Pero pues actualmente en la ciencia la escala que más se maneja es la escala Kelvin, la que les estoy señalando acá. Está la escala Rankine, que es una escala alemana, que también tiene, pero pues esta es un poco más local pues no ha sido como tal utilizada mucho por los científicos. Entonces, básicamente las escalas termométricas son como la forma en las cuales se le dio una escala al termómetro que creó Galileo Galilei. Bueno, antes de ver esto, vamos a ver el concepto de algunas leyes que tienen que ver con la termodinámica. O más que leyes, un principio que es fundamental para la termodinámica, la cual es muy confusa porque mucha gente suele confundir temperatura con calor. Es el concepto de energía. Resulta que la temperatura como tal, o todo lo que tiene que ver con temperatura, se le asocia a algo que es la energía térmica. Entonces, de la energía térmica se deriva un concepto que muchos conocemos en la vida cotidiana, pero que pocos entendemos, que se llama calor. Muchas veces lo confundimos o lo utilizamos de una mala manera. Entonces, ¿qué es el calor? Según la ciencia, ¿no? El calor es la energía en tránsito de un cuerpo de mayor temperatura hacia otro de menor temperatura. Una vez transferida la energía, cesa de calentar. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que el calor como tal siempre se transfiere de un objeto a otro. Entonces, el objeto que está a una mayor temperatura transfiere su energía al objeto que está a una menor temperatura. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un cubo de hielo y lo cogemos con nuestra mano, el que le transfiere energía no es el cubo de hielo, somos nosotros. Hasta nosotros cogemos el cubo de hielo, este se empieza a derretir hasta que el objeto termina en equilibrio térmico. Eso se conoce como la ley cero de la termodinámica. ¿Qué es la ley cero? La ley que nos habla del equilibrio térmico. Todos los cuerpos tienden al equilibrio térmico. Posteriormente, vamos a ver algunas leyes. Se las voy a nombrar. En un próximo video les voy a explicar detenidamente con un ejercicio puntual en el tablero, una explicación detallada de qué es esto. Entonces, la energía interna. El cambio de la energía interna
de un sistema es igual al calor añadido al sistema menos el trabajo realizado por un sistema. Entonces, mire, la variable delta de U significa cambio de energía interna. La variable Q significa calor añadido. Y la variable menos W significa trabajo. Hay que recordar que la energía es una unidad escalar, funciona como un número, utiliza propiedades de los números. Entonces, cuando yo trabajo termodinámica, hablamos de energía interna. ¿Qué es la energía interna? Calor menos trabajo. Básicamente, un ejemplo. Si yo voy caminando y arrastro mis pies, se va a generar trabajo, que es la unidad W, por la fuerza que yo genero sobre mis pies y por el movimiento que estoy generando. Pero adicionalmente, mis pies se van a calentar si corro mucho, si raspo los pies, entonces van a generar calor. Eso, si yo cojo ese estudio y me enfoco en ese ejercicio, lo que estoy estudiando es la energía interna. Entonces, en una próxima sesión les voy a explicar con más detalle qué tiene que ver esto. Entonces, bueno, ya para terminar, estudiantes, pues basta con hacer una actividad. Es muy sencillo lo que pretendo que se haga. Entonces, lo que yo quiero que ustedes hagan es que primero que lean el artículo, el cual está bastante interesante, tiene que ver con el embarazo adolescente. Entonces, pero visto desde un punto de vista un poco más científico, entonces, y estadístico. Entonces, la idea es que ustedes me respondan en el escrito que van a hacer, que tengo entendido que es un ensayo. Quiero que me respondan cómo se aplica la termodinámica a los seres vivos. Si ustedes hacen esto ya en un párrafo máximo. Entonces la idea es que ustedes me den su punto de vista de cómo se aplica la termodinámica a los seres vivos con relación al embarazo adolescente. Entonces eso fue todo por hoy. En una próxima sesión pues nos estaremos viendo. Entonces la idea es que les vaya muy bien, que tengan un buen día, éxitos.